Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a calcular el trabajo de la fuerza-peso y vamos a vincular el trabajo de la fuerza-peso con la variación de la energía potencial, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo y vamos a explicar la idea de que una fuerza conservativa, como es la fuerza-peso, ¿sí? Cuando tengamos una fuerza de este tipo, el trabajo de dicha fuerza no depende del camino elegido para llevar un objeto desde A hasta B, solo depende de las posiciones iniciales y finales, ¿sí? Veámoslo. Trabajo de la fuerza-peso y variación de la energía potencial gravitatoria. Vamos a llegar a esta conclusión. Veamos paso a paso cómo. Recordemos que la energía potencial gravitatoria es masa por el módulo de la gravedad por altura. ¿Sí? Es una energía potencial que depende de a qué nivel estemos. ¿Sí? Desde un nivel arbitrario, por ejemplo el piso, cualquier objeto que esté a una cierta altura tendrá una energía potencial gravitatoria que depende de su masa y de la altura. Y a medida que cambie su altura, va a cambiar su energía potencial gravitatoria. Si yo subo, la energía potencial gravitatoria va a aumentar. Cuando baje el objeto, la energía potencial gravitatoria va a disminuir, ¿sí? En este ejemplo, vamos a tener un objeto de una masa de 1 kilogramo, ¿sí? Su peso lo podemos calcular como masa por gravedad, o sea, 1 kilogramo por 10 metros sobre segundos cuadrados. Si redondeamos la gravedad a 10, podrían usar 9,8 metros sobre segundos cuadrados también. En este caso voy a redondear y vamos a calcular el trabajo. Y veámoslo. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo este objeto, por ejemplo una pelotita, que la quiero llevar de una cierta altura hasta otra cierta altura, pero con diferente posición horizontal. Entonces, tengo mi sistema de referencia, la posición en este nivel, la posición horizontal es 1 metro, en este nivel la posición horizontal es 5 metros, o sea que esta distancia acá son 4 metros, y las alturas son 3 metros y 10 metros, ¿sí? Voy a llevar a este móvil, a esta pelotita, la voy a mover hasta esta altura, así, y la voy a mover después hasta esta altura. ¿Está bien? La voy a llevar para abajo, todo controlado. ¿Está bien? Y voy a calcular no el trabajo de la fuerza que yo hago, ¿sí? Que es una fuerza que existe, sino que voy a ver qué está haciendo el peso. ¿Está bien? La fuerza-peso. Entonces, voy a calcular el trabajo de la fuerza-peso para llevar a la pelotita por este camino, desde A hasta B y de B hasta D, ¿sí? Entonces, de A hasta B tengo una dirección de movimiento. Entonces, puedo descomponer el trabajo del peso en un trabajo para ir de A hasta B y un trabajo para ir de A hasta D. ¿Cómo lo anoto matemáticamente? Digo, bueno, el trabajo de la fuerza-peso para ir de A hasta D, si el trabajo total de la fuerza-peso, es el trabajo de la fuerza-peso para ir de A hasta B, este trabajo, más el trabajo de la fuerza-peso para ir de B hasta D, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculaban los trabajos? Los trabajos son el módulo de la fuerza, en este caso el peso, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre la dirección de movimiento y la fuerza. Ahora lo vemos. Y esto lo voy a tener dos veces, una para el tramo AB y otra para el tramo BD. Módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento, coseno del ángulo entre la dirección de movimiento y la fuerza. Bien, ahora, veamos qué pasa en el primer tramo. En el primer tramo, la dirección de movimiento es hacia la derecha, ¿sí? El desplazamiento es hacia la derecha, y la fuerza-peso es hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Hacia abajo. El ángulo entre ellos es 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando venimos a reemplazar, decimos, bueno, este coseno es coseno de 90 grados, pero coseno de 90 es 0, ¿sí? Entonces, más allá de que el peso es masa por gravedad y el desplazamiento es, fíjense, el módulo del desplazamiento, siempre el desplazamiento se escribe como posición final menos posición inicial. En este caso, la posición final es 5 metros menos la posición inicial, 1 metro. Entonces, en ese caso tendría que ser xb menos xa. Lo tenemos acá, xb menos xa en módulo. Pero ¿por qué yo tacho todo el término? Porque más allá de que esto no es 0, el peso no es 0 y el desplazamiento no es 0, coseno de 90 es 0. Entonces 0 multiplicando a dos términos que no son 0, eso da 0. Entonces el primer trabajo, el de ir de A hasta B, en realidad el peso no hizo trabajo, ¿sí? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Cuando vos muevas un objeto a una altura fija, el peso no hace trabajo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Quién va a hacer trabajo? Y la fuerza que vos ejerzas o que alguien ejerza sobre el objeto para cambiarle su estado de movimiento. Si es que está pasando, porque quizás se está moviendo a una altura fija a velocidad constante, bueno, ahí no hay fuerza neta. Pero bueno, sigamos. Ahora, si bajamos al objeto así, de B hasta D, ¿qué va a pasar?
el desplazamiento es hacia abajo y la fuerza apunta hacia abajo. Entonces no hay ángulo entre ellos. La fuerza, recordemos que la fuerza peso, ¿sí? Entonces la fuerza apunta hacia abajo, el desplazamiento apunta hacia abajo. El ángulo es 0. Entonces anotamos acá coseno de 0, 1. Bien, ¿cuál es el desplazamiento? Formalmente el desplazamiento va a ser posición final vertical menos posición inicial vertical. HC menos HA. ¿Está bien? 3 metros menos 10 metros. 3 metros menos 10 metros. Pero ¿qué pasa? Yo quiero el módulo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esto sea positivo para que sea el módulo? Lo invierto. Y escribo, si yo quiero agarrar el módulo, lo que puedo hacer es HA menos HC. ¿Está bien? Y esto ya sé que es positivo. Bien, entonces por eso yo escribo HA menos HC cuando debería ser al revés. Pero esto ya es positivo e incluso podría retirar las barritas de módulo. ¿Está bien? Que es lo que voy a usar para vincular después ese trabajo a la variación de energía potencial. Que todavía no sé bien qué es esto. ¿Por qué vas a llegar a esta conclusión? Bueno, ahora lo voy a mostrar. Bien, entonces tenemos que masa por gravedad por el módulo del desplazamiento por coseno de 0, que era no había ángulo entre la dirección de movimiento y el peso, apunta en el mismo sentido. Entonces coseno de 0 es 1. ¿Sí? Y me queda masa por gravedad por este desplazamiento. HA menos HC, que ya sé que es positivo, porque era el módulo. Bueno, si quiero resolver esto numéricamente, lo voy a hacer acá abajo. Esperen que, para no confundir, borramos esto. Y entonces, ¿qué me quedó? La masa del objeto, habíamos dicho que era 1 kilogramo en este ejemplo. 1 kilogramo. La gravedad, dijimos que vamos a usar 10 metros sobre segundos cuadrados porque la redondeamos a 10. HA, 10 metros menos 3 metros. Ven que acá esto es positivo porque en el fondo era el módulo, ¿sí? 10 metros menos 3 metros, 7 metros. Por 10 metros sobre segundos cuadrados por 1, 70. Y las unidades son kilogramo, metro por metro, metro cuadrado, segundos cuadrados dividiendo, que eso es joule. Entonces, el trabajo de la fuerza peso para ir de A hasta D nos dio 70 joules positivo. Bien, hasta ahí termina el problema si quisiéramos encontrar solo el trabajo de la fuerza peso para ir de A hasta D. Pero no queremos hacer eso, también queremos, no solo eso, queremos además vincular ese trabajo de la fuerza peso con la variación de energía potencial. ¿Qué es la variación de energía potencial? La variación de energía potencial es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Queremos comparar las energías potenciales a ver cuánto crecieron o cuánto decrecieron. Bien, ¿qué va a pasar acá? En principio lo que yo espero es que la energía potencial decrezca, porque vos estás a una cierta altura, donde vos podés calcular masa por gravedad por altura, de hecho lo pueden hacer. En este ejemplo podemos calcular cuánto vale la energía potencial gravitatoria acá, y podemos calcular cuánto vale la energía potencial gravitatoria acá. Y cuando el objeto, mientras se mantiene a la misma altura, su energía potencial gravitatoria no varía. Pero ahora, cuando baja, su energía potencial gravitatoria decrece, ¿sí? Porque fíjense que cuando multiplica acá, de hecho podemos hacerlo, a ver cuánto vale la energía potencial final, cuánto vale la energía potencial inicial. Reemplazo acá, la masa 1 kilogramo, la gravedad 10 metros sobre segundos cuadrados, por la altura final, fíjense que acá está, 3 metros, 3 por 10 por 1, 30. Y ese producto es joule, ¿no? Kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado dividiendo joule. Y la inicial, 1 kilogramo, 10 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Masa por gravedad, lo que tenemos acá, por la altura, que la altura en cualquiera de los dos niveles es 10 metros. Entonces tengo 10 por 10, 100. ¿Está bien? Fíjense que la energía potencial final es 30 joules y la energía potencial inicial es 100 joules. O sea que arrancaste en un nivel de 100 joules para este objeto y terminaste en un nivel de 30 joules. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Y perdiste 70 joules. Fíjense que justo también esos 70 son los del trabajo del peso, pero ojo que el trabajo del peso es positivo. La energía potencial, si yo hago esta resta, energía potencial final menos energía potencial inicial, eso da 30 joules menos 100 joules. O sea que me da menos 70 joules. Hay un vínculo, pero hay un signo menos dando vuelta. Veamos dónde lo podemos encontrar ese signo menos y con eso concluimos la explicación, por lo menos de toda esta parte. Me queda un solo comentario acerca de qué pasa si hacemos el trabajo vía C y D. Bueno, entonces encontramos la variación de energía potencial gravitatoria, si es que me lo piden, también lo tenemos acá, y quiero vincular el trabajo del peso con esa variación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, fíjense lo que hice acá. Lo que yo hice acá es, bueno, yo llegué
hasta esta expresión, calculando el trabajo, que es masa por gravedad, altura A menos altura C. Esto quedó así porque necesito que sea el módulo, entonces siempre pongo mayor menos menor, ¿no? Entonces, voy a distribuir masa por gravedad por HA, masa por gravedad por HA. ¿Quién era masa por gravedad por HA? Nos fijamos y era HA es 10. Entonces es mi energía potencial inicial. Está acá. Y acá me queda, si yo distribuyo el siguiente término, masa por gravedad por HC, negativo, me queda menos, por este menos que está acá, positivo por negativo, negativo, masa por gravedad por HC, masa por gravedad por HC. ¿Y quién es HC? HC es la altura en este nivel, 3 metros. Entonces, ¿qué es este término? Y es lo que hicimos hace un rato como energía potencial final. Entonces, ahora lo que digo es, ¿esto es la variación de energía potencial? No exactamente. Hay una diferencia de un signo. ¿Y cómo lo podés reescribir con el signo? Bueno, lo que podemos hacer es sacar factor común del menos para adelante, menos, y escribo primero el potencial final, la energía potencial final, lo escribo acá. ¿Sí? Fíjense que menos por energía potencial final es este término, menos energía potencial final. Y el inicial, puedo ponerlo restando, ¿sí? Que total, menos por menos da más. Y entonces, esto me queda así, energía potencial final menos energía potencial inicial. Y lo que tengo acá es la conclusión, que es que esto es menos la variación de energía potencial. ¿Está bien? Entonces, el trabajo de la fuerza-peso es exactamente igual a menos la variación de energía potencial, que es lo que tenemos acá arriba desde el comienzo del video. ¿Está bien? Concluimos que el trabajo de la fuerza-peso es menos la variación de energía potencial. Y eso va a pasar siempre. Último comentario. El último comentario que quiero hacer es que va a ser lo mismo calcular el trabajo de la fuerza-peso si yo voy por este camino, que si yo voy por este camino o por cualquier otro, porque la fuerza-peso es una fuerza conservativa. Como es una fuerza conservativa, su trabajo solo depende de la posición inicial a la final, no depende del camino que haga el objeto hasta llegar a la posición final. Entonces fíjense que, no voy a hacer toda la cuenta, pero voy a explicar por qué acá vamos a obtener el mismo resultado. Fíjense que si yo eligiera el camino para ir de A hasta D, vía A hasta C y de C hasta D, voy a tener dos trabajos. El trabajo de A hasta C va a ser módulo del peso, módulo del desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Y es 3 metros menos 10 metros. Los menos 7 metros, pero que en módulo son 7 metros. ¿Y qué ángulo tengo entre el peso y la dirección de desplazamiento cuando voy de A hasta C? 0. O sea que estoy diciendo que tengo la fuerza-peso, 7 metros de desplazamiento y coseno del ángulo 0. Y es esto que está acá. Era exactamente el trabajo de ir de B a D. O sea, la cuenta da lo mismo. ¿Sí? Te encuentro el mismo resultado. O sea que este término es este que está acá. Y este de acá. Y acá te pasa lo mismo que te pasó cuando fuiste de A hasta B. Porque vos te movías horizontalmente, si el desplazamiento es horizontal, pero la fuerza-peso es perpendicular. Tengo 90 grados. Así que este trabajo va a ser 0, porque el coseno de 90 es 0, y es lo mismo que el trabajo que hiciste para ir de A hasta B. ¿Está bien? Entonces al final, para ir de A hasta D, si vas por este camino, si vas por este otro o por cualquier otro, se puede comprobar que el resultado del trabajo de la fuerza-peso es el mismo. Esto pasa solo con la fuerza-peso y otras que sean conservativas, como la fuerza electrostática. Pero no pasa con otras fuerzas como la tensión, la normal o cualquier otra, rozamiento, etc. ¿Está bien? Bueno, con esto finalizamos este video sobre el trabajo de la fuerza-peso, variación de energía potencial y su vínculo. Muchas gracias.